El niño y la garza es la primera película que yo veo tanto de Estudio Ghibli como de Hayao Miyazaki. Y es importante dejar esto en claro ya que todo lo que diré a continuación va a ser solo en base a mi interpretación de la película y solo con lo que yo tengo de información de lo que sería ya cultura popular, de lo que es este director y de lo que se ha dedicado toda su vida. No tengo ninguna otra referencia que no sea esa. Empezando porque la película tiene dos vertientes, se puede ir dirigida hacia dos clases de público. Y dentro de estas clases de público hay dos lecturas muy importantes a las cuales podemos prestar atención. Y es que es tanto una película que podemos tomar y decir esta película se sostiene por sí sola, esta película es algo que puede ver cualquier persona. Y pues muchas personas no están de acuerdo con esta afirmación, ya que dicen esta película es más para los fans, y esa es la segunda vertiente hacia la que se dirige esta película. Y es que esta película es un auto homenaje y se siente como tal, se siente todo ese mundo fantástico que es generado a partir de varias ideas conjuntas en un solo mundo, saliendo de la mente de una sola persona. Y ahí es donde nace la primera lectura. La primera lectura es hacia la interpretación de lo que es el director, de lo que es Hayao Miyazaki, y encarnado en la película por el tío abuelo del protagonista, por decirlo así. Él es la persona que ha estado cuidando de la torre, es la persona que cuida de su propia fantasía, que la protege, que la ha construido. Y por el otro lado tenemos a su descendiente, a la persona que le quiere dejar todo lo que ha hecho por él mismo, que quiere que lo siga cuidando, pero también quiere que a su vez construya nuevas cosas, que lo haga tan bello como sea posible. Y esta nueva fantasía vendría siendo lo que nos dicen a nosotros de haz tu propia vida, construye tu camino, no cometas los mismos errores que yo, porque es importante que se comprenda lo que es no cometer los mismos errores que tus antepasados, que las personas que te lo dicen. Porque no es que vayas a seguir su camino y sepas qué errores no cometer, sino que tú tienes que seguir tu propio camino, tu propia vida, y aceptar que lo que te toca vivir van a ser tus propios errores. Entonces ahí sería esa dicotomía que se separa en los caminos, y por lo cual nuestro protagonista finalmente elige no seguir con esa fantasía, elige crear y vivir su vida de acuerdo a lo que él entiende como tal. Y por otro lado tenemos esa lectura del público que llega como nuevo y empieza a ver cómo podemos hacer la interpretación de la vida de este pequeño niño, de cómo le robaron su inocencia a muy poca edad y cómo tiene que aceptar un cambio tan drástico en su vida como sería aceptar una persona nueva en el papel de su criadora como tal. Entonces no es nada sencillo, y tampoco fue sencillo para mí entender la película sin darle bastantes vueltas mientras la veía. Pero tampoco fue tan así de no poder concentrarme en la película, realmente la disfruté mucho. La animación de hecho fue subiendo de nivel conforme avanzaba la película. Los escenarios totalmente estáticos dejaron de serlo cuando se llenaron de vida, cuando aparecieron muchos más personajes, cuando aparecieron muchos más detalles en movimiento. La verdad como que fue cobrando vida, como que esa fantasía se iba llenando de lo que llamaríamos presencia dentro de la imagen, y eso me gustó bastante. Sentía que cada vez me ganaba más lo que sería la animación. La banda sonora desde el inicio fue excelente, y digo todo esto antes de meterme de lleno a lo que yo creo que es la interpretación general de lo que podríamos decir esto, una interpretación desde mi visión, siendo mi primer película que yo veo de este director. ¿Por qué? Porque he sabido, sí, que este director no había hecho una película en 10 años. Actualmente tiene alrededor de 80, ya está bastante pues de edad avanzada, y pues hasta sus fans ven difícil que él pueda volver a dirigir en un futuro. Entonces pues sí, están considerando muchos esta su última película, su película donde quiere meter todos sus elementos posibles y decirle a la juventud, a todos esos que estuvieron años acompañándolo como espectadores, y decirles todo esto es mi trabajo. Todo esto es lo que yo les entregué a lo largo de tantos años. Hay muchos que se bajaron en el camino, hay muchos que me han pues reclamado que no son lo que esperaban mis películas. Y aquí no es la excepción, como ya dije, muchos no pudieron sacar una lectura de primera mano y pues están muy disconformes con lo que ha sido el resultado, y en general un recibimiento pues muy dividido entre el público general.
el público de fans. Entonces se puede entender por qué no podría funcionar entre todas las personas, porque muchos podrían decidir que esta película no es su mejor trabajo o no es algo con lo cual alguien se pueda adentrar hacia este trabajo. Entonces por eso yo creo que la escena en la que está todo lo que se derrumba, todo lo que se cae, es la forma de decirnos: no es tan fácil entrar a la fantasía de alguien que ha creado a lo largo de tantos años, no es fácil entrar a la mente creativa de alguien que no somos nosotros mismos, porque estamos entrando hacia lo que son años y años de trabajo de una persona que simplemente se reúnen dentro de toda esta película y tratan de enseñarnos de que no fue fácil para alguien mantener y cuidar durante tanto tiempo lo que le importaba para entregarnos cada tanto tiempo algo que pudiera significar un buen rato en el cine, un buen rato pasándola viendo una película en nuestra casa. Y pues esto lo hablo yo desde fuera, porque esa fue la sensación que a mí me dejó terminando de ver la película. No sé los fans cómo se hayan sentido en ese aspecto, pero cuando dice el tío abuelo: todo esto es mi legado y quiero que lo cuides, pues es la manera de decirle a su público que ellos también tienen que ser creativos, que tienen que tener su propio criterio sobre las cosas que hacen, sobre las cosas que consumen sobre todo, y también saber cuidar esa opinión, esa creación de nosotros mismos, para finalmente poder convivir con ella dentro de lo que es nuestro ambiente creativo y desde nuestra propia mente. Ahora viene lo que sería la película en sí, fuera de ese mensaje de un creativo como tal, viene lo que vendría siendo la percepción de esas mentes, de las mentes a las que le entrega todo ese pues panfleto creativo de fantasía. Y es que muchas personas dicen: es que esta película me hizo sentir tales sentimientos, o hizo que me identificara con este personaje, o hizo que mi infancia se viera reflejada. Y es que de eso se trata de cómo es que diferentes situaciones nos hacen sentir como tal en nuestro día a día, cómo es que podemos llegar a interactuar con distintos tipos de personas, con distintos tipos de situaciones, y cómo nos hacen sentir todas y cada una de ellas. Es importante marcar esas diferencias para saber cómo vamos a reaccionar ante cada adversidad que se nos vaya presentando. Aquí nuestro pequeño Majito pues es presentado desde un inicio como un chico que pierde a su madre y no quiere aceptar a una nueva persona en su vida. En el momento en el que se da cuenta de que a esta persona le estuvo dañando con su rechazo, tal vez inconsciente o involuntario, pero presente, lo que logra es darse cuenta de que le estuvo haciendo daño durante todo este tiempo, y no quiere perder a una persona que podría significar dañar a alguien que él sí aprecia como tal, perder a su padre. Y es en esa transición que se da cuenta de que esa persona realmente lo aprecia como tal, y que él también puede aprender a apreciarla como una nueva figura maternal para él. Entonces vemos cómo a través de todo ese camino de superación y de aprendizaje para aprender a amar a esa nueva persona que llegó a su vida, pues atraviesa durante varios procesos, durante varias personas, durante varias adversidades, para darse cuenta del cómo puede ir madurando, de cómo puede ir pues enfrentándose él solo y con compañía, con apoyo durante todo este tiempo. Y también una pequeña lectura que yo pues logré sacar sería lo de su madre. Se encuentra con su madre, pero cuando ella era niña, cuando ella todavía no era la persona que iba a tenerlo. Ella luego es consciente de que va a ser su madre y todo eso, pero al salir de este mundo de fantasía lo va a olvidar todo y simplemente va a vivir su vida normal. Entonces el hecho de que él pudiera conocer a su madre teniendo la habilidad del fuego, una habilidad que acabó con ella en la vida real, lo que hace pues es dar ese choque de ideas de que realmente no fue culpa de alguien, no fue algo que la vida haya provocado para dañarlo a él, simplemente fue algo que pasó, algo por lo cual tiene que sobrellevarlo, algo que tiene que sobrepasarlo, siendo uno de estos poderes los más peligrosos para muchos de los otros personajes que se consideran sus enemigos. Lo salvó muchas veces en muchas ocasiones, y debe de entender Majito de alguna forma que su madre pues siempre lo quiso, siempre vio por él durante el tiempo que estuvo con vida, entonces pues nunca va a dejar de ser así. Entonces él puede estar con la seguridad de que pues ella va a seguir siendo su madre, aunque ya no viva con él, ya no esté presente en este mundo, ella va a seguir siendo su madre y él va a seguir siendo su hijo. Solo que ahora va a entrar una nueva persona que va a fungir con esas obligaciones y con esos derechos, pero en vida. Entonces es algo que él debe de aceptar. Por eso en el final es importante de que aunque la quiera salvar de su destino,
él finalmente decide regresar con su madrastra y decide que esa es la vida que va a elegir. Decide que él va a sobrellevar todos esos obstáculos que le lleguen, que va a aceptar lo que la vida le ha arrojado, que lo va a enfrentar, que lo va a recibir, pero que sobre todo va a empezar a aceptar a más personas dentro de su círculo, va a dejar de hacerse daño a sí mismo, va a dejar de hacer daño involuntario a los demás, porque así es como él decidió vivir su vida. Y la lectura final sería de que cuando ya haya pasado todo eso, el arma más poderosa de todos es el tiempo, porque el tiempo es lo que se lleva todo el arrepentimiento, todos los problemas, porque simplemente llegan a formar parte de tu pasado, y cuando decides moverte, decides pasar página, todo eso no se va a ir contigo. Te llevas lo importante, te llevas a esas personas, te llevas los recuerdos buenos, lo que te hizo crecer como persona, pero no te llevas lo que te hizo daño, no te llevas todos esos arrepentimientos y todo eso que no te puede permitir seguir con tu vida. Entonces pues eso sería lo que yo logré interpretar de esta pequeña película, que no es pequeña, dura 2 horas, pero sí es lo que yo pude sacar siendo la primera película que yo veo de Hayao Miyazaki y de Estudio Ghibli. Sin nada más que decir, la verdad es que la recomiendo mucho, ya sea que hayan visto la filmografía de este estudio o no, o si solo tienen curiosidad como yo de saber cómo era la película. Así que ahí se las dejo. La verdad es que impresionado, la verdad, aunque sí, no es que te escupan en la cara las explicaciones, tienes que ir pescando de aquí y de allá. La verdad es que ver diferentes perspectivas de lo que es el tiempo, el espacio, del cómo la fantasía se puede crear, pero también hay ese túnel hacia la fantasía de alguien más. Todos esos mundos creativos no pueden ser creados de la misma forma por una persona que por otro, y también hay personas cerradas de mente que no pueden imaginar siquiera cómo es que hay personas que sí pueden hacerlo, porque para ellos el mundo tiene solo un sentido y pues reglas inamovibles. Entonces por eso es tan difícil tal vez compartirlo y que se dé a entender ante la sociedad de que hay personas que solo ven el lado creativo, el lado fantasioso de las cosas. Entonces por ese lado yo creo que sería lo que pasa con el rey Cotorro. Por otro lado, la garza es más como un elemento fantasioso de turno, como el que lleva la parte de la fábula para llevarnos de la mano a aprender, y siento que ese es el papel que juega con el pequeño niño y que le da el mensaje más importante de todos. Al final del día tú vas a olvidar todo esto, vas a olvidar que alguna vez esto fue un problema para ti. Y como digo, al final del tiempo, al final simplemente es el tiempo el que se encarga de llevarse todo. Nos vemos. 後を継ぐ者を求めている。ネト、なぜこんなところへ来たの？バイチャさん逃げて！